La muerte de Nael, un muchacho de 17 años de ascendencia argelina, en un control de tránsito policial en las afueras de París, puso en vilo a Francia. Fue el 27 de junio. Las protestas, como ocurrió en 2005, con las muertes de dos adolescentes perseguidos por la policía, se extendieron de la periferia de París a otras ciudades y llevó a convertirlas en revueltas contra la desigualdad, la fractura social, con hijos y nietos de inmigrantes del Magreb y de África subsahariana nacidos en el país, que se sienten ciudadanos de segunda. Francia se ha convertido en el país europeo con más asesinatos policiales. La crisis de seguridad reavivó en cierto modo la campaña presidencial de 2022. El centro del debate, alentado por la ultraderecha, fue la inmigración, la integración fallida, el islamismo radical y la delincuencia. Emmanuel Macron fue reelegido, pero la prédica de Marine Le Pen caló hondo y la mayoría de los problemas de Francia, según la ultraderecha, proviene de la banlieue, es decir, de la periferia de las ciudades. Marie-Laure Joffre es profesora adjunta de Ciencia Política en el Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Universidad Sorbona Nueva de París y consejera académica de CADAG. Y la primera pregunta, Marie, es, bueno, transcurridas unas semanas, ¿cómo está la situación hoy en el país? La situación es bastante calmada, es decir, que la policía sigue siendo muy activa, controlando los barrios, controlando las calles. Por las noches se escucha mucho ruido de policía, de carros de policía, pero la situación es bastante calmada. Al final de las cuentas, la revuelta duró más o menos una semana. Si uno compara con el 2005, en aquel entonces había durado 3 semanas, entonces es mucho menos. Esta situación que viene de 2005 y viene de antes también, e inclusive después de 2005 también se produjeron incidentes de este tipo. ¿Cree usted que tiene algún tipo de solución? Porque pasan las propuestas, las protestas, pasan las revueltas, pero siempre existe la posibilidad de que algo similar vuelva a ocurrir. Claro, ese tipo de situación ocurre mucho y ocurre más desde el 2017, cuando el Parlamento nuestro votó una ley que flexibilizó bastante el uso de las armas para los policías en situación supuestamente de peligro extremo. Lo que pasa es que se ha hecho una interpretación bastante extendida de esa ley y bastante policías están usando sus armas incluso cuando no hay una amenaza inmediata, un peligro inmediato. La Corte Europea de Justicia ha cuestionado a nuestro gobierno por estos hechos, porque el número de muertos en este tipo de situación, de control de tránsito, cuando los jóvenes no paran, no obedecen a la policía, ha aumentado muchísimo desde 2017 y esto no lo ha reconocido el gobierno. Nuestros ministros, nuestro presidente no lo han reconocido. Yo creo que la solución está ahí. Hay que reconocer estos hechos, hay que abolir esa ley que ha abierto que ha flexibilizado demasiado el uso de las armas. Los policías no están formados para usar sus armas como lo están haciendo y la violencia está creciendo. No solamente entre la policía y estos jóvenes de barrios populares, pero entre la policía y la mayor parte de los ciudadanos, como lo hemos hecho en las últimas movilizaciones en contra de la ley de jubilación o antes en la crisis de los chamacos amarillos. Entonces es un problema mucho más abarcador que la policía y los jóvenes árabes o negros de los barrios populares. Es un problema fundamental de la democracia francesa, cómo la policía francesa usa las armas. ¿Llama la atención que la mayoría de los detenidos sean menores de edad? Claro, ya era el caso, pero un poco menos en el 2005. Esa vez, todo el mundo, todos los analistas señalaron ese hecho de que eran jóvenes de 13, 14, 15 años los que salían a la calle a quemar, a protestar durante las noches. Y eso ha traído
ha conformado un debate muy desagradable sobre la responsabilidad de los padres que no, que dejan a sus niños en las calles, que los dejan hacer cualquier cosa. Eso señala que el gobierno, las instituciones no saben cómo viven las familias en estos barrios. Los padres de estos jóvenes son la gente que se levanta a las 4 de la mañana a limpiar pisos. En mi oficina es así, la gente trabaja antes que nosotros llegamos y trabajan después que nosotros nos vamos. Es la gente que también va a colocar los productos en el supermercado entre las 4 y las 7 de la mañana. Claro, ellos no están en la casa cuando los hijos salen a la escuela y no están en la casa cuando ellos vuelven de la escuela. No tiene que ver con su responsabilidad, tiene que ver con la estructura del empleo y la falta de oportunidad para esa gente. Entonces yo creo que son jóvenes que están en la calle porque justamente ellos ven la vida que llevan sus padres, ellos no quieren esa vida. Y justamente, bueno, en esos barrios sus padres tienen la mayor posibilidad de ser inmigrantes por un lado y por el otro lado tienen menor posibilidad de conseguir empleo. Y a su vez esos barrios son los que menos recursos reciben del Estado. Claro, hay también toda una polémica sobre el nivel de recursos que han recibido estos barrios, porque es verdad que en los últimos 10 años ha habido inversiones importantes en no todos los barrios, pero muchos barrios. El Estado francés, las regiones, las ciudades han invertido cada uno en su nivel en escuelas, nuevas bibliotecas, nuevas mediatecas, como las llamamos, lugares para hacer deporte, etcétera. Entonces, ha habido inversión. El problema es que no están tratando un tema fundamental, que es la discriminación racial y la marginación social y territorial de los jóvenes en estos barrios. Y ellos están protestando en contra de eso, como usted bien dijo en su introducción, la impresión, que yo creo que no es solamente una impresión, de ser ciudadanos de segunda, porque nunca se los considera de igual manera a la gente que no solamente nació aquí, pero que es blanca, que incluso a lo mejor sus padres no nacieron aquí, pero son blancos. Siempre se controlan más, se tratan diferente, consiguen menos empleo, consiguen menos departamento, siempre se discriminan a esa gente. Ellos ya no aguantan más. Mari, en países con altos índices de inmigración, inclusive latinoamericanos, es la escuela la integradora, es la escuela pública, a la cual asiste desde aquel que tiene un buen pasar hasta los hijos de los inmigrantes. ¿No ocurre eso en Francia? Son muchos los estudios sociológicos que han demostrado que en algún día, a lo mejor al principio del siglo XX, hasta los años quizás 60, 70, fue así, pero que después ya no funcionó más. Yo creo que uno de los problemas más importantes de la escuela francesa es que es una escuela bastante aristocrática basada en el mérito. Lo que pasa es que el mérito es algo heredado. Yo- el mérito de poder trabajar bien, el mérito de poder tener un espacio en la casa para estudiar por las noches. Yo he tenido muchos estudiantes porque en algún momento, hace 20 años, fui profesora de secundaria. Mis alumnos no tenían un lugar en su casa donde simplemente hacer las tareas de la noche que tenían que hacer para el día siguiente. Muchas veces el padre estaba en la cárcel o la mamá había muerto. Yo veía cuando tenía las reuniones de padres con los profesores, yo veía una tía, un abuelo, un primo estar en lugar de los padres. Y yo preguntaba, pero ¿y los padres qué? No, es que los padres no han podido venir. Y después me enseñaban, me decían mis alumnos, o no tenían padres, o los padres no podían actuar como padres. Entonces ellos están en una situación muy difícil que no se está tomando en cuenta en las escuelas francesas porque siempre hay esa idea de la meritocracia, del mérito, como si las condiciones sociales en las cuales los alumnos estudiaban estarían como iguales, pero no son iguales. Esto no se está tomando, en serio no se está tomando en cuenta. Entonces yo creo que no, la escuela no está funcionando como una escuela integradora. Hay estudios que muestran que incluso la escuela francesa no solamente no integra,
pero no solamente replica las desigualdades sociales, pero las agravan las desigualdades sociales. Si uno se pone en la piel de esos jóvenes, viven en un limbo, porque no se sienten franceses en el lugar en el que nacieron, pero tampoco conocen en muchos casos el lugar del cual provienen sus padres. Exacto. Hay también mucha gente que se ha interesado en ese tema y ha promovido, por ejemplo, el aprendizaje de los idiomas de origen, no con una idea fascista de que esa gente tenga que volver a sus países de origen, a los países de origen de los padres, pero con la idea de que si uno conoce mejor de dónde viene, se puede integrar mejor también a dónde está. Y este tipo de propuesta siempre ha sido rechazado por la derecha como por la izquierda, con la idea de que el pacto republicano es que uno es francés, aprende el francés y ya, punto. Yo creo que eso es uno de los problemas más importantes que tenemos, es que siempre con ese pacto republicano hemos rechazado la idea de que uno pueda tener una doble identidad. Y la verdad es peor que eso. Mi esposo es alemán, nadie, y es francés, porque se casó conmigo y ahora es francés, nadie cuestiona su lealtad a la República Francesa. ¿Por qué? Es blanco y es alemán, es europeo. Entonces, tener una doble nacionalidad, una doble pertenencia identitaria, lingüística, etcétera, no es un problema. Cuando se trata del árabe o de otros idiomas, siempre es un problema. Entonces, eso hace que los niños no aprenden su propio idioma, no dominan bien el idioma francés, están en ese limbo justamente de problema identitario y yo creo que eso crea mucha violencia interior y que a veces explota esa violencia. Y a eso se suma la prédica de la ultraderecha, inclusive han salido escuadrones de ultraderecha a reprimir justamente a quienes protestaban después de la muerte de Nael. Exacto. Y lo peor es que parece que hay testigos que dicen que ellos ayudaban a la policía y que las policías los usaban o los toleraban en las calles sin rechazar sus acciones. Entonces la justicia está viendo eso, pero esto es muy grave incluso porque una parte de la población francesa que tiene dificultades para entender lo que está pasando. Por supuesto, hay mucha gente que también lucha en el cotidiano, en lo económico, en lo social, y tiene la impresión que a esa gente le está tratando demasiado bien el Estado, a la gente pobre, la gente inmigrante, etcétera. Y entonces algunos de ellos hoy no están en contra de esas milicias. Y yo creo que lo peor que va a pasar es que después de estas revueltas, la extrema derecha eh, va a ganar puntos. Hablando de política, justamente, mencionaba usted la crisis de los chalecos amarillos 2018-2019, el aumento de la edad de jubilación de 62 a 64 años recientemente, y ahora esta crisis. ¿Cómo se maneja políticamente Macron frente a tanta revuelta, digamos? Bueno, la jugada que ha hecho Macron desde el principio es apostar a una oposición, un clivaje, no sé cómo decirlo, con la extrema derecha, o él o la extrema derecha. Y entonces lo que ha hecho es derechizarse, apoyándose en sectores más conservadores de la derecha, incluso diciendo que todavía es de centro, o incluso cuando promovió nuestra primera ministra que viene del Partido Socialista antiguamente. Entonces se ha derechizado, ocupando un terreno que era más bien de la derecha bastante conservadora, bastante radical a veces, y rechazando la izquierda como naif, como incapaz, ineficiente, y que no está tomando en serio los problemas del país. Y ese discurso ha tenido bastante efectividad. Mucha gente ha dejado de votar. La participación en los votos en Francia tradicionalmente es alta si uno compara con otros países como Estados Unidos, donde no es obligatorio ir a votar, que yo sé que en América Latina es distinto cuando es obligatorio ir a votar. Entonces la gente vota menos, la gente está menos informada, se interesa menos por la política y entonces así ha conseguido seguir en su puesto y conseguir la reelección. Hay un divorcio entre la política y la sociedad civil, como ocurre en otros países. Sí,
es muy fuerte y yo creo que el problema principal no es solamente ese divorcio, pero también que las izquierdas y el Partido Verde no han sido capaces de estar juntos y coordinarse frente a todos estos desafíos. Sus propuestas no se oyen, ellos están divididos y no consiguen juntarse para oponerse a todo este tipo de política. Y entonces creo que el campo político francés está minado. Yo no tengo mucho optimismo con lo que va a pasar en las próximas elecciones presidenciales. Temo mucho de que Marine Le Pen esté en posiciones de ganar. Cuando hablamos de izquierda ya no hablamos del Partido Socialista, hablamos de la Francia Insumisa de Mélenchon. Bueno, el Partido Socialista ha cambiado mucho en los últimos 20 años, por supuesto, se ha derechizado bastante. Fue un partido social liberal bajo la presidencia de Hollande. Lo que pasa es que en el último congreso del Partido Socialista, con la elección de Olivier Faure, ha cambiado también un poco la dirección. Se ha rebalanceado hacia la izquierda con una alianza dentro de la NUPES, que es esa coalición de los partidos verdes, la France Insoumise de Mélenchon y el Partido Socialista. Entonces hay cierta coalición de intereses, gente que están dialogando y que están intentando reconstruir un núcleo de izquierda real, que sea reformista o más radical, pero gente que tengan la posibilidad de dialogar entre sí. Esto sí existe, pero vamos a ver si con esa crisis ellos siguen existiendo, porque lo que ha pasado ahora, lo que hemos visto es que el Partido Socialista, en vez de criticar a la política del gobierno y a esa ley de 2017, que es muy responsable de lo que ha pasado, se ha vuelto a criticar más a Mélenchon. Uno puede pensar lo que quiera de Mélenchon, pero yo creo que la urgencia no era criticar a otra parte del campo de la izquierda en un momento en que realmente hay un divorcio, como usted dijo, entre la policía y el gobierno y la sociedad, y que de eso se tiene que tratar, y no de la politiquería de la izquierda. Marí, ha sido muy amable. Muchísimas gracias. Gracias a usted, gracias por la invitación, gracias a Cadal. Encantados. Y esto ha sido Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV. Nos reencontramos en la próxima. Chao.